En esta edición de Archivo Adjunto, dedicado a la formación profesional, Estela Barba, coordinadora de formación con equidad para el trabajo decente dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se refiere sobre la importancia y el valor de la palabra de los adolescentes y los alumnos en relación a la educación y el trabajo. Estela nos introduce en este camino de experiencias explicando las características que hacen al trabajo decente. El trabajo decente no es ni más ni menos que el trabajo sujeto a derechos. Es el trabajo que ocurre, que se da, al que el trabajador accede en condiciones de equidad, protección, seguridad. Es el trabajo que le permite el desarrollo de una carrera profesional. Es el trabajo en donde además tiene un aporte para su futura jubilación. Es el trabajo que cumple con el ideal del trabajo digno, ¿no? Es el trabajo que está sujeto a los principios y derechos fundamentales del trabajo. Se podría decir que el trabajo decente está expresado en nuestro artículo 14 bis de la Constitución, en los principios, en la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos. Es ni más ni menos que eso. Asimismo, se detiene a contar cómo se da el surgimiento, el desarrollo y los contenidos del programa Explora, una de las principales líneas de trabajo que vienen desarrollando. Empezamos a trabajar en el año 2004, el año que viene estamos cumpliendo los 10 años de trabajo conjunto, un equipo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, con apoyo de la OIT. Fue una iniciativa que vino de parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, se armaron equipos en el INET en la primera fase del programa y en el nivel de la unidad ministro y Secretaría de Empleo de parte de Trabajo. Lo primero que se hizo fue, claro, había muchas posibilidades. Una era diseñar un material de capacitación y ponerlo en práctica. Se eligió, no solemos elegir el camino más fácil, y a veces tampoco el más práctico, pero nos parecía más interesante desarrollar un trabajo en conjunto con los docentes. Entonces se seleccionaron una serie de escuelas de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, 13 escuelas nada más, solo para poner en práctica, para poder ver qué cosas se podían desarrollar, con el objetivo de impulsar la posibilidad de que en las escuelas se empezara a hablar del tema del trabajo, ¿no? El nombre le dice construir futuro con trabajo decente, pero lo cierto es que en las escuelas el tema del trabajo, la reflexión acerca del mundo del trabajo, no es un tema que esté tan presente. Entonces, también hay que pensar en el contexto. Estábamos en el 2004, veníamos de la crisis todavía, había una enorme desocupación, había un índice muy alto de desocupación, el trabajo informal arrasaba, al punto que los trabajos que hicieron finalmente las escuelas, los alumnos, los proyectos que desarrollaron, tuvieron que ver con el tema de los cartoneros, con el tema de la informalidad, con el tema de las varias generaciones de personas desocupadas, con el tema de las personas que eran beneficiarios de planes sociales, con la cuestión de la asistencia social y el debate entre la asistencia social y la promoción y el lugar del Estado en todo esto. Un poco la reflexión acerca de lo que había pasado en los 90. Se impulsó, junto con las escuelas, la implementación de proyectos que tuvieran que ver con el tema del mundo del trabajo, con la reflexión en relación con el mundo del trabajo. Algunas escuelas hicieron encuestas por la comunidad, otras hicieron alguna instalación, alguna obra artística, algunos alumnos en algún caso hicieron videos, y todo eso se compiló en un material donde se pretendió dar la posibilidad de que los docentes que recibieran ese libro, el libro de recursos didácticos, pudieran hacer una implementación similar o adaptarlos o adecuarlos a los diferentes contextos. Para 2006
había un objetivo político también, y era que mientras íbamos aprendiendo junto con las escuelas y desarrollando esas 13 experiencias, a la vez se fuera trabajando entre ambos ministerios para que el Consejo Federal de Cultura y Educación resolviera la incorporación de los contenidos del trabajo y los principios y derechos fundamentales del trabajo y el trabajo decente y el concepto de trabajo decente en la currícula de todas las escuelas del país. Creo, bueno, ahora no me acuerdo muy bien, en aquel momento se centró en las escuelas secundarias. En la segunda fase del programa, esto se amplió a los otros niveles y modalidades. Estela continúa su relato y reflexiona sobre la importancia y las dificultades del trabajo emprendido. Nos encontramos con algunos contextos que parecían tierra arrasada. Realmente fue muy duro y muy difícil hablar de trabajo y de trabajo digno, sobre todo de trabajo decente en esos tiempos. Nos encontramos con docentes que padecían su situación laboral, los salarios, las condiciones en las escuelas, sobre todo las condiciones de atención a poblaciones que estaban en una situación de mucha desventaja, ¿no? De mucha desventaja, y con la intención, con el compromiso de incluirlos. Todavía el tema de la inclusión no era un discurso instalado en el sistema educativo en aquel momento, pero se empezaba a hablar del tema y de los problemas de la inclusión. Y bueno, esa fase tuvo como objetivo fundamental incorporar sacar la resolución del Consejo Federal para incorporar, bueno, eso se logró, se firmó, todo el mundo estuvo muy contento, pero lo que teníamos muy claro es que eso no era la finalidad. Ahí empezaba el trabajo, que ahí realmente empezaba el verdadero trabajo. Cada vez que logramos instalar en una norma, en un instituto, una acción, una línea de política, sabemos claramente que el trabajo en realidad recién empieza. Entonces, bueno, productos concretos, 2 libritos, uno más bien conceptual, donde se hablaba de la cuestión de la juventud, la cuestión del rol del Estado, la cuestión del trabajo, un poco una historia social del trabajo, y otro con una compilación de las experiencias que habían realizado en las mismas escuelas. Pero ahí dijimos, bueno, con esto solo no alcanza, con esto no podemos hacer nada, tenemos que empezar ahora a ver cómo ponemos a trabajar al material y cómo podemos ahora hacer efectiva la resolución de incorporar en la currícula, pero también en las prácticas, la cuestión del trabajo, los principios y los derechos fundamentales del trabajo y el concepto de trabajo decente. Con algunos de los parámetros del trabajo decente, trabajo digno en condiciones seguras, con aportes para una jubilación, con acceso a una obra social para el cuidado de la salud. Todo eso eran conceptos realmente muy lejanos al cotidiano de los alumnos, de los jóvenes y también de muchos docentes. Bueno, entonces realmente ahí se hizo como un mapeo de niveles de decencia de los trabajos, por ejemplo, y veíamos que había lugares que los jóvenes mismos marcaban. Bueno, hay un muchacho que trabaja en una fábrica de sillas de hierro, entonces muchas veces se ha quemado la espalda porque no le han dado las medidas de seguridad. O sea, hubo como una nueva mirada crítica hacia lo que es las condiciones de trabajo y también la función del derecho del trabajo, ¿no? Y luego, bueno, tuvimos que reconfigurar todo el programa, porque ya teníamos la resolución y teníamos que entonces avanzar. Y dijimos, bueno, vamos a avanzar por el lado de los docentes, vamos a darles herramientas, vamos a trabajar junto con los docentes con herramientas para que ellos puedan debatir, discutir, ver en qué espacio curricular pueden incorporar esta cuestión. No necesariamente tiene que haber una materia que se llame trabajo, pero que de hecho ahora la hay, porque después vino toda la época de los cambios curriculares y se incorporó en la secundaria un área curricular
dedicada al tema del trabajo en general. Pero en aquel momento dijimos, bueno, trabajemos en líneas de capacitación, en líneas de promoción, elijamos algunas escuelas, hagamos algunas experiencias con equipos técnicos provinciales, municipales. Teníamos una herramienta que nos daba una ventaja, teníamos la institucionalidad del Ministerio de Trabajo con una red de oficinas de empleo municipales en todo el país. Y eso nos permitía tener una cercanía con los municipios, con las comunidades, realmente interesante. Podíamos aprovechar para provocar que una escuela que depende de una administración provincial dialogue con un centro de capacitación o una oficina de empleo que depende del municipio, cosa que por ahí los actores, las personas, los seres humanos de carne y hueso que trabajan cotidianamente en esos dos ámbitos se encuentran en el súper, pero jamás cruzan sus acciones profesionales, ¿no?